de adoración en esta tarde, Dios, a buscar, Señor mi Dios, entendimiento, a escudriñar las escrituras, Jehová Dios, y a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú nos dejaste como ordenanza que nos congregáramos, Señor mi Dios, y que adoráramos, alabáramos tu nombre, es el propósito de ello, pero también para que juntamente escudriñemos las escrituras y busquemos guianza, Señor mi Dios, a través de tu Espíritu Santo. Atamos todo espíritu de distracción, Señor mi Dios, todo espíritu, Jehová Dios, contrario a tu gracia, todo espíritu de todo espíritu, Señor mi Dios, de incredulidad, en el nombre de Jesús. Te invitamos a que estés en nuestros medios, Jehová Dios, y te pedimos, Señor mi Dios, que nos des entendimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por habernos permitido llegar a este lugar. Me movieron la cajita. Amén. Estamos todavía en el tema de la salvación, estamos en el tema número 5 de 15 secciones de Evangelismo 2024. Y hoy, bajo el tema de evangelismo, vamos a estar hablando con respecto a la salvación. ¿Qué es salvación? ¿Cómo somos salvos? Y cómo presentamos ese plan de salvación. Ese es el área que vamos a estar indagando en esta tarde. Yo le pido que por favor pues podamos prestar atención. Amén. Nuestro tema de hoy es Hechos capítulo 4, versículo 2. Hechos 4, 2. Yo me he quedado sin baterías, o si alguien me quiere mandar un mensaje, lo puede hacer a través de WhatsApp. Sí puedo recibir mensajes en la tableta. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual es necesario que seamos salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual es necesario que seamos salvos. Toda la Biblia nos relata o nos habla, nos instruye de un Dios que salva. Y esta es la buena noticia que desde el principio está siendo presentada, que Dios haciendo provisión para el hombre, para que el hombre pueda ser salvo, pueda ser restaurado, pueda venir de una vez más a acercarse a Dios. Ese fue el propósito de los sacrificios, fue el propósito de la ley, era que hubiera una forma u otra, el pecado pudiera ser cubierto para que entonces el hombre pudiera tener comunión con Dios. Habiendo fallado esto, entonces el Señor comenzó un segundo plan, o el plan que desde el principio ya estaba trazado, pero estaba en un tiempo específico designado en el cual entraría en efecto. Y el Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, Hijo de María, como le dan tantos diferentes nombres, entraría entonces en escena para entonces poder llevar al cabo la obra redentora en la cruz del Calvario. Desde antes de su nacimiento se estaban dando buenas noticias, buenas nuevas de salvación, de que el Señor enviaría a su pueblo un redentor que los perdonara. Amén. En el capítulo 4 de Hechos, donde dice, y no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación. La palabra salvación, si la venimos a definir, la palabra salvación significa que la salvación es la gracia de Dios, es el don de la libertad de nuestros pecados que Cristo Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Mediante este don promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan
1:9. Amén. Él es fiel para perdonar. Si confesamos, si confesamos. Y para que esta obra salvadora entre en efecto, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber confesión. Amén. Ahora bien, dice, cuando hablamos de nombre, no hay otro nombre. Su salvación, a salvación a través de quién o quién. Nombre. Nombre es un adjetivo. ¿Es un adjetivo? Creo que es un adjetivo. El nombre es una palabra por la cual describimos una cosa o persona. ¿Ok? Eso algo por lo que describimos cosa o persona. Amén. Entonces es importante saber de que necesitamos salvación de nuestro pecado, de que sí hay salvación, que el Señor sí ha hecho provisión para ello, y eso es en Cristo Jesús, y ese es el nombre clave que necesitamos para adquirir nuestra salvación. Amén. Habiendo definido eso, entonces encontramos que en esta oportunidad trataremos de fundamentar en la palabra para estar mejor equipados y poder así hablar sin vergüenza. Entonces, queremos fundamentar a través de la palabra, crear un fundamento ya establecido, un fundamento para poder explicar y saber que este método de salvación es sólido, es promesa del Dios de los cielos. Fundamento quiere decir una base. Es una base, ¿ok? Entonces, esa base la vamos a establecer a través de la escritura. Bien, número 1, necesidad de un salvador. Necesidad de un salvador. Es algo que tenemos que establecer, de que tengo necesidad de ello para poder subsistir. Amén. Por ejemplo, necesitamos del aire para poder vivir. Necesitamos de la comida para poder tener los nutrientes necesarios para poder vivir. Son, ¿cuánto tiempo sin agua y comida? 3 semanas. Después de eso, pues ya el cuerpo no se aguanta. Amén. Entonces, nosotros tenemos necesidad de un Salvador para poder continuar viviendo, para poder entrar a la vida eterna. Amén. Esa es una necesidad que nosotros como hombres necesitamos para nuestra vida eterna, para que no perezcamos. Amén. Dios hizo al hombre perfecto y lo creó a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén. Fíjense, en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 8. Génesis 2, 7 al 8. Y este ya lo hemos compartido, pero lo vamos a compartir otra vez. Génesis 2, 7 al 8. Génesis 2, 7 al 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer, y si no, lo leo. Léetelo, micrófono, Sarita. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El Señor creó, decíamos la semana pasada o antepasada, creó al mundo. En el mundo creó una masa de tierra, la voy a dibujar más o menos así. En esa masa de tierra había un lugar que se llamaba Edén. De ahí, Eden. Edén. Y de ahí salían 3 ríos y de esos 3 ríos alimentaban toda la tierra. Y en Edén el Señor creó un lugarcito que era un huerto. Era un lugar en el que estaba protegido por la presencia del Señor. Amén. Entonces, ese era el huerto. Esta era la tierra de Edén. En ese huerto habían árboles frutales, habían cuadrúpedos, habían animalitos o algo así, ¿verdad? Había todo eso. Y el Señor en ese lugar puso ¿a quién? El Señor puso al hombre.
El Señor hizo provisión para el hombre. Desde que empezó a crear y empezó a formar, Él está haciendo provisión para el hombre. Antes de que el Señor formara al hombre, Él estaba creando ya provisión para el hombre. Por eso Él creó ese ecosistema. Fíjense bien que el huerto fue creado para el hombre, para poner al hombre como en el hombre en mente. Para eso lo creó el Señor. Y en ese lugar el Señor puso al hombre. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que él había formado. Allí él disfrutaba de la presencia del Señor. Allí él disfrutaba de la presencia del Señor. ¿Qué significa presencia? Es asistencia personal o estado de una persona que se halla delante de la otra. Eso a mí me hacía pensar porque a veces nosotros decimos no. Nosotros a veces no, decimos constantemente, estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Porque el Señor se encuentra en ti, se encuentra en mí, así lo entendemos. El Señor dice, vendremos y moraremos juntamente con eso. Él mora en nosotros. Cuando yo estoy en la presencia o al frente de Giovanni, estoy en la presencia de Jehová, Dios de los ejércitos, que mora en su corazón. Amén. Presencia. Pero cuando aquí habla de presencia, el término presencia, entendemos o nos da a entender de que no había nada que separara al Dios de los cielos, y me van a perdonar, que lo voy a construir, a dibujar de esta manera, del hombre. Amén. Este era Adán. Este era Dios. ¿Ves? Y había una relación presencial entre el hombre y el Dios de los cielos. Fíjense que cuando el hombre pecó, el Señor dice que lo estaba llamando, lo buscaba. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque sabía que el Señor estaba en aquel lugar. Había una relación presencial entre hombre y Dios. Pero al momento del pecado se crea una ruptura, una separación entre Dios y el hombre. Porque Dios es santo. Amén. Él es santo. Y Él y las tinieblas y la luz no tienen comunión una con la otra. Hubo esa ruptura, aconteció. Entonces, allí él disfrutaba de la presencia de Dios de los cielos en un ambiente especial que al verlo solo se hizo. Entonces el Señor al verlo, haberlo presenciado al hombre antes de esa ruptura, el Señor dijo, le voy a crear una ayuda idónea, alguien que lo ayude. ¿Qué tipo de ayuda andaba buscando para el hombre? Alguien que fuera semejante a él, porque los demás eran animalitos, habían monkeys, habían caballos, habían potrillos y todo este tipo de cosas. Amén. Entonces, ¿pero qué tipo de ayuda idónea? Humana, ¿pero qué es ayuda idónea? ¿Qué es idóneo? Una ayuda adecuada, algo en que apoyarse, alguien con quien compartir, alguien con quien relacionarse, alguien que tuviera una similitud con el hombre. Entonces, en aquel lugar el Señor vio propicio crearle a Adán, a su compañera, a Eva, en ese lugar. Amén. Entonces, al momento en que ocurre la transgresión o ocurre el pecado, la desobediencia de parte de ellos delante de Dios, entonces acontece esa ruptura. Esa ruptura, esa transgresión, entonces creó una necesidad. Aquí en este país los precios del producto está establecido bajo ¿qué? Se llama supply and demand. La gasolina sube cuando hay mucha demanda de gasolina. Cuando no hay mucha demanda de gasolina, la gasolina baja. Cuando la gente empieza a viajar mucho durante los holidays, durante los veranos, la gasolina sube. Se llama supply and demand. Oferta y demanda. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, eso es lo que aconteció. En este caso, la transgresión, el pecado, creó una demanda para un salvador, para un redentor, para alguien que pudiera construir ahora entre Dios y el hombre un puente.
porque había algo que los separaba, había un abismo. Y ese puente ahora lo crea ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese es el puente. Y ese es el nombre bajo cual ¿qué? ¿Somos qué? Nombre necesario para la salvación. Cristo Jesús. Amén. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Alguien que lo busca, cuando lo encuentre, diga, lo tengo, y Sarita le lleva el micrófono. En aquel lugar el hombre disfrutaba de la presencia de Dios, era un ambiente especial. Dios, al verlo solo, le hizo ayuda idónea, quien fue engañada por medio del diablo, ella habiendo transgredido, es decir, habiendo quebrantado la orden de Dios de no comer del fruto prohibido, pero sucediendo, transgredió Adán. Amén. 3:6. Sí. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Amén. Ahora, primera de Timoteo 3, 2, 13, 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, ella incurrió en transgresión. Pero transgredieron los dos. Los dos rompieron la ley. Los dos fueron desobedientes. Amén. Yo espero de que en un momento de flaqueza, si la hermana Iber flaquea, yo me pueda mantener firme y obediente al Señor, con la esperanza que de a través de mí haya misericordia para su vida. De la misma manera que en un momento de flaqueza, si yo peco contra Dios, la hermana Iber se pueda mantener firme para que entonces a través de ella yo pueda alcanzar misericordia. La salvación es individual. Pero cuando hay un intercesor, cuando hay alguien que puede formar ese puente entre Dios y el transgresor, hay esperanza de restauración y vida. La Biblia habla con respecto al hombre que el Señor le dice a Ezequiel, le dice, si yo te diera palabra para el hombre y tú no le llevaras la palabra, estoy parafraseando, ¿ok? Y no le dieras a esa palabra y se pierde su alma, de ti es requerida ¿qué? Su sangre. Pero si tú le das la palabra y él se arrepiente, él salvará su vida y tú también. Amén. Entonces, nosotros podemos ser intercesores los unos por los otros. Esa era la tipo de ayuda idónea que Dios andaba buscando. Que en un momento de cansancio, de flaqueza, de soledad, de angustia, de desesperación, aunque todo esto entró por causa del pecado, ciertamente habían cosas, el Señor había visto necesario en el hombre de que él tuviera compañerismo, de que él pudiera tener comunión, que él pudiera compartir con alguien, hablar con alguien, apoyarse en alguien, aún antes de la transgresión y el pecado. El Señor lo vio necesario. Eva no era tan solo para reproducir. Eva no estaba ahí Eva no era una factoría que producía bebés nada más. Ella aportaba más a la relación que era ayuda idónea. En cada área de su vida, ella iba a ser de apoyo para Adán. Amén. ¿Qué es apoyo? Yo lo explico de esta manera. Para que yo me pueda apoyar en la hermana Ibel tiene que ser una mujer fuerte. Porque yo llevo peso, no solamente físico, sino emocional, espiritual, mental. En cada área de mi vida yo cargo mucho. ¿Ves? Entonces, la hermana Ibel me dijo hace unos años atrás, me dijo, no más proyectos, no más compañías, no más negocios. Con lo que tienes es suficiente porque si lo haces, vas a caminar solo. Ya yo no puedo más, con lo que tengo es suficiente. Amén. Y yo lo entendí, lo comprendí, porque no todo lo que yo puedo emprender o hacer o tengo o sueño para hacer, no siempre la persona que está a mi lado va a poder ser lo suficientemente fuerte como para yo apoyarme en eso.
Y en ese punto yo como hombre tengo que decir, esta es la ayuda idónea que el Señor me dio, y si mi ayuda idónea, yo no me puedo apoyar en ella, entonces a lo mejor es necesario de que yo tome 2 o 3 pasos para atrás y diga, esto es todo lo que puedo manejar. Amén. Entonces, uno sabiamente, uno dice, no voy a seguir con ciertas cosas, me voy a echar para atrás, voy a condensar las cosas que hago, porque la ayuda idónea que tengo, que el Señor me dio, el Señor me separó, la formó a ella, me dice, es demasiado para yo seguir cargando, no te puedes seguir apoyando en mí. Amén. Entonces, Adán tenía una ayuda idónea, pero esa ayuda idónea pues no tenía cierta fortitud suficiente como para poder caminar sola. Amén. Y no quiero llegar en ese momento a más allá porque entonces me voy a salir del tema. Este hecho cambió la vida de ambos. Esta transgresión, dice la Biblia, dice que Eva transgredió primero, que Eva pecó. La transgresión entró a través de ella porque ella fue la que fue seducida. Ella fue la que fue engañada y por tanto pecó Adán, pero Adán no era inocente. Yo estoy seguro que Adán inocentemente nos dijo, oh, me la dio, me la comí. A lo mejor ella le explicó, a lo mejor le dijo, a lo mejor la vio, le dijo, esta no es la fruta que estaba en el árbol. No sé porque la Biblia no lo dice, pero ni tan tonto ni tan sonsonete, como dicen por ahí, ¿verdad? Él tenía que saber lo que se estaba comiendo. Entonces, él tomó de la fruta. So, al ella ser seducida, engañada y transgredir, también él transgredió y tomó de la fruta. Amén. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiera dicho, no, I'm sorry, Eva, pero no puedo compartir contigo de tu desobediencia? ¿Qué hubiese pasado si Eva le hubiera dicho, no, no puedo comer de esa fruta? El Señor dijo que no comiéramos de ella. Yo no puedo comer de esa. Y Eva ya había comido de la fruta. ¿Qué hubiese hecho el Señor? ¿Qué hubiese hecho el Señor? Anímate. El Señor le hubiera dado una mujer nueva. O el Señor se lo hubiera llevado. Como ha pasado tantas veces cuando el hombre le es de estorbo a la mujer o la mujer le es de estorbo al Señor y el Señor tiene planes para esa vida, ¿qué hace el Señor? Le da la oportunidad, le da la oportunidad, le da la oportunidad, pero como sigue siendo piedra de tropiezo, el Señor lo remueve. ¿Para qué? Para que entonces su voluntad se pueda hacer en la vida de ese hombre. Amén. O de esa mujer, viceversa. Y yo estoy seguro que el Señor hubiese removido a lo mejor a Eva, a lo mejor lo hubiera formado otra mujer a él, no sé. Dicen que esa es la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Y Génesis 2. Aquí los dos fueron creados igual. Según dice, los creó Dios, hombre y mujer, los creó Dios a su imagen y semejanza. Y aquí en el capítulo 2 dice que primero Adán fue formado de la tierra y Eva fue formada después de Adán, como ayuda. Ya no igual, sino como ayuda. Entonces, cuando nos sentamos a estudiar los libros, esa es la conclusión que más común se llega, que hubieron 3 creaciones, no 2, porque está la primera en Génesis 1, la tierra estaba desolada y vacía. So, hubo algo aconteció que todo quedó en caos. Algo aconteció, porque el Dios que yo conozco todo lo hace perfecto y él todo lo hace en orden. Él no crea caos. Algo aconteció que la tierra estaba desolada y vacía. Claramente dice que el Señor creó al hombre, a la mujer, los creó Dios. A su imagen y semejanza los creó él. Entonces, ¿por qué aquí son a imagen y semejanza y aquí crea a Adán primero y luego la crea a ella como ayuda, como apoyo de Adán? Ya no iguales. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación para eso. Entonces, aquí el Señor decidió darles una oportunidad. Y en esa oportunidad el Señor hizo provisión. Así como el pecado entró al mundo, también la muerte, la cual alcanza a todos los hombres. Amén. Mire. En ese momento, cuando Adán fue seducido, entró primero la seducción.
Por la seducción entró el pecado. Por la seducción invitó al pecado. Pecado. Y el pecado no vino solo. El pecado vino con la muerte. Va, para aquellos que les gusta ser técnicos y debatir. Entró la seducción. Por la seducción entró el pecado. El pecado no quería estar solo, solo la muerte le siguió. Y esa muerte, separación. Y esa muerte trajo separación. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Romanos 10:3. ¿Quién me coge 10:3? Jorgito. 5:12. Giovanni. Tito 3:30. Gaby. Romanos 5:12. Giovanni. Mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, Amén. por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Adán, Eva pecaron. Por causa de ellos, vamos a ponerlo así. Sé que sabemos que te vieron más, pero vamos a hablar de estos dos. Ellos pecaron, pecó a Caín y Abel, y por Caín y Abel pecaron todos los demás. Y por ahí siguieron. Amén. Por uno. Mire, yo diría que la maldición generacional en este caso, por causa de la desobediencia, ¿ok? Por la desobediencia vino una maldición generacional, que fue el pecado, fue la semilla, fue la falta, la falla genética en todo hombre, es la semilla del pecado. Y con ese pecado trae una consecuencia que es la muerte. Muerte física eventualmente, pero separación de Dios automáticamente. Necesidad para un salvador. Amén. Entonces, el antídoto para esta deficiencia, el antídoto para esta enfermedad que vamos a llamar pecado, es Cristo Jesús. Amén. Ese es el antídoto para nuestra enfermedad. Romanos capítulo 3:10, de la misma manera como Adán pecó, todos hemos pecado. Romanos 3:10, Gaby. ¿Cuál no fue el que yo te dije? ¿Perdón? Dije 10:3, vamos a 3:10. Ay, es que ese está muy largo. Vamos a esquipearnos eso. Y esta vida de pecado se caracteriza por no tener en cuenta a Dios. Vivir en insensatez, escuche bien, vivir en rebeldía, hacer la voluntad del príncipe de este siglo. Tito 3:30, ¿quién lo tiene? Ay, lo tengo mal. Perdón, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Le dice Pablo a Tito. Le dice en el contexto en el que está escrito. Está hablando del contexto del hombre que causa divisiones dentro de la iglesia. Dice, amonéstalo una, dos. Dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. Lo que quiere decir es que aquello que causa división entre nosotros, en este caso, en el contexto en que lo estamos aplicando, el que causa división entre nosotros, todo aquello que causa división entre nosotros y Dios, ciertamente lo debemos de desechar. Al estar el hombre en esta condición, el hombre está destinado a la condenación eterna. El hombre por sus propios medios no puede salvarse a sí mismo. Amén. Amén.
Porque a él lo que dice, yo no le hago nada a nadie. Yo no molesto a nadie. Yo no le hago tranzas a nadie, no le robo a nadie, no maldigo a nadie, no. Ay, allá en Puerto Rico le decíamos que la gente que se creía la última Coca-Cola del desierto era la indispensable. ¿Ves? Era, todo el mundo lo deseaba, todo el mundo lo tenía que querer, porque no era, era deseable, era lo último que daba, no había nada mejor. Pero la Biblia dice que justo no hay ninguno, solamente Dios que está en los cielos. Ninguno de nosotros, todos tenemos necesidad de un Salvador. Todos estamos quebrantados por causa del pecado. Amén. No se salva haciendo buenas obras, sacrificando su cuerpo, guardando las leyes o mandamientos, etc. Ya que la justicia del hombre delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Amén. Eso no es por obras, no es por obras, no es por sacrificios. Y estos sacrificios, ¿qué tipo de sacrificios puede hacer un hombre para sentirse que se merece la salvación? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificio puede ofrecer el hombre? El cuerpo. Sacrificio de su cuerpo. Sacrificio, mire, hasta sacrificios de adoración. Adoración. Dar todos sus bienes. Puede hasta ir, dejar todos sus bienes y irse a vivir allá en lo peor de la India, donde está la pobreza, donde está la necesidad, para apoyar y cuidar de aquellas personas. Esos son sacrificios que la gente piensa que eso les puede traer una mejor vida eterna, o que eso los acerca más a Dios, o que eso los puede salvar. Pero no es eso lo que nos salva. Porque dice Isaías capítulo 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ninguna de nuestras obras son lo suficientemente buenas para salvar. Porque esto es lo que nos enfrentamos cuando estamos presentando a Cristo. Yo no le hago nada mal a nadie. Yo soy una persona buena. Yo no le robo a nadie. Yo trato a mi esposa bien. Yo trato a mi esposo bien. Yo atiendo a mis hijos y mis responsabilidades en mi hogar. Yo contribuyo a la sociedad. Yo pago mis tasas. Yo no quebranto la ley. Yo soy una persona buena. Entonces, la definición de buena en el término y su criterio para ellos no es el mismo que tiene Dios. Para Dios es simple. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido desobediencia delante de Dios. Y todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otro camino. No es Buda, no es John Smith, no es Mahoma, no es Santo Tomás, no es San Pedro, no es la Virgencita de Guadalupe. Ninguno de ellos nos puede salvar. Solamente Cristo Jesús. Fuera de él no hay otro nombre. Debajo de él no hay otro nombre. Arriba de él no hay otro nombre. Solamente un hombre, y un nombre que nos puede traer salvación es Cristo Jesús. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Ahora dice, por todo lo dicho anteriormente, estamos urgidos de la salvación divina, pues solo Dios puede salvar al hombre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Dónde está tu salvación, Norita? ¿Dónde está tu salvación, Gaby? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios, misericordia, proveyó salvación
en Cristo. Pero ¿qué pasa con esta salvación? Vamos a hacer otra comparación. ¿Quieren hacer otra comparación conmigo? El Señor no. Francisco necesita un carro. Necesita un carro para llegar al hospital. Ese carro lo va a llevar al hospital para poder ser salvo. ¿Qué significa? Él tiene una enfermedad mortal que es de muerte. Y él necesita un carro que lo pueda transportar al lugar en el que él estaría salvo y no perdería su vida. ¿Me sigues, Jorgito? Amén. Entonces, Francisco tiene un carro. Él sabe dónde hay un carro disponible. Pero para que él pueda llegar al lugar donde él encuentra salvación para su alma, Francisco se tiene que montar en ese carro. Amén. Francisco se tiene que montar en ese carro para que entonces ese carro lo pueda llevar al lugar de salvación. Amén. Ese carro lo ha proveído Dios. Dios provee. Amén. Para que él pueda llegar al lugar de salvación. Amén. Que es Cristo Jesús. En ese lugar él encuentra sanación, salvación, restauración, perdón para su alma. Y si sanación, salvación y perdón para su alma no es suficiente, también encuentra salvación y vida eterna. Amén. Amén. Porque ¿de qué te sirve de que tengas un cuerpo sano y que se pierda tu alma? ¿De qué te sirve de que tengas paz mental y espiritual y que se te pierda tu alma? De nada te sirve. Lo más importante es que podamos llegar a nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Amén. A veces nos asfixiamos tanto en la sanación corporal, sanación física, paz mental. Todo eso viene con la paz que el Señor nos da. Amén. Pero lo más importante es nuestra salvación espiritual. Amén. La salvación grande, Hechos, capítulo 2, versículo 3. Ay, no le escribí. Hechos 2, 3. Hechos 2, 3 dice, y se le aparecieron, también es el incorrecto, me disculpan. Hechos 2, 3, no lo vamos a leer. En el Antiguo Testamento Dios ha manifestado con el hombre Adán, con su pueblo Israel y sus siervos como el libertador. Se han manifestado con el hombre Adán, con su pueblo Israel y con sus siervos como el libertador. Amén. Génesis 3:5 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta herirá la cabeza y tú le irás en el cascañar. Está hablando de la simiente Jesús herirá a la simiente de la serpiente. Amén. Entonces en Éxodo capítulo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy yo, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré de su con brazo extendido. Jehová haciendo promesa de liberación. Promesa de liberación, Egipto. Lugar de opresión. Amén. Egipto, lugar de opresión. Israel, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de la servidumbre, esclavitud. Pecado. Amén. Entonces dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Salvación. Cristo Jesús. Mire, usted se fijará, siempre digo Jesucristo, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Me gusta
no decir solamente Jesús. Hay muchos Jesús. El nombre de Barrabás era Barrabás Jesús. Yo tenía un amigo que se llamaba Jesús. Eso siempre es bueno identificarlo correctamente. Jesús es su nombre. Cristo significa Salvador. Amén. Entonces es bueno identificarlo. Ahí tenemos ahora en Éxodo 6:6 explicado. Éxodo 6:6 se encuentra ahí. Amén. Entonces dice, segunda de Samuel capítulo 22:2, otro ejemplo. Y Abner volvió a Asael, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová, delante de Moab, delante de Joab, tu hermano? Amén. Hablando de no querer herir al hombre por causa del pecado. Amén. Apártate del pecado para que no tenga que entonces herirte de muerte. Amén. En el Nuevo Testamento, y cumplido el tiempo de Dios, narra que él envió al Cordero para que al presentarse una vez y para siempre, quitara el pecado del medio del pueblo. Juan capítulo 1, versículo 19 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ese era el propósito de salvación. A eso vino Cristo. Cuando Juan lo ve, él da testimonio, aquí está el Cordero de Dios, el que quitará el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Preguntas hasta ahora. Ahora Dios derramó su gran amor para con la humanidad, en que a pesar de que todos somos pecadores, haya enviado a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Amén. Necesidad de un Salvador. Ahora fíjese de que cuando habla, dice, esta salvación tan grande incluye todas las bendiciones redentoras que tenemos por medio de Cristo Jesús. Esta salvación de la que Cristo habla y de que la Biblia habla, de que Dios habla, no es tan solo una salvación y una bendición eterna. Amén. No es tan solo una salvación para después de que nos vayamos a dormir o después de que Cristo venga. El beneficio de la salvación se extiende aún más allá de una eternidad, sino también se extiende en el lugar corporal en el que estamos. Amén. Jesús, tal es como la vida abundante. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón viene sino para hurtar y para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso se refiere no solamente a la vida eterna, sino para la vida que tenemos ahora. Una vida abundante. Ay, Dios. Una vida abundante. Tierra. Cielo. Amén. Vida eterna. Cielo. Vida eterna. Cielo. Entonces Juan 17:3 dice, y lo leo yo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien él ha enviado. El conocer a Dios y a Cristo, el Cordero de Dios, nos llevar y mover a reconocer la necesidad de un Salvador. Y al reconocer esa necesidad en nuestro arrepentimiento, entonces entramos a lo que es la vida eterna.
Y esa vida eterna se empieza a manifestar desde ahora hasta la eternidad. Amén. Ahora fíjese bien. Dice, ahora para el perdón de nuestros pecados. Perdón de pecados, aquí o en la vida eterna. Perdón de pecados, adopción y reconciliación. ¿En dónde somos adoptados? ¿Aquí o en la vida eterna? Y reconciliación, ¿dónde somos reconciliados? ¿Aquí o en la vida eterna? ¿Aquí o en la vida eterna? Somos reconciliados aquí, ¿verdad que sí? Reconciliados. Somos reconciliados aquí. Santificación y glorificación. ¿En dónde somos santificados? ¿En dónde somos santificados? ¿Aquí o en la vida eterna? ¿Aquí? ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Alguien más? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Porque aquí es donde empezamos a ser santos, no es en el cielo. Nuestro proceso de santificación, de separación, comienza en este lugar. ¿Cómo lo hacemos? Muriendo a nosotros mismos y a las pasiones carnales. Eso es lo que estábamos hablando las últimas 2 semanas. Amén. Entonces, el proceso de reconciliación, santificación, aquí en la tierra, y glorificación. Amén. Amén. ¿En dónde somos salvos? ¿Dónde encontramos nuestra salvación? ¿Aquí o en la vida eterna? Aquí. Porque si sales de aquí sin tu salvación, ya es muy tarde. Amén. Entonces la salvación se empieza a manifestar ¿y qué? En la vida eterna. Amén. Entonces nuestra paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo es la doy. ¿En dónde que la paz empieza a manifestarse en nuestras vidas? La paz. Entonces todas estas cosas empezamos a recibirlas aquí. Los beneficios de nuestra salvación empezamos a recibirlos ahora de antemano. Pero para nosotros empezar a recibir estos beneficios, este anticipo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A separarnos, a consagrarnos, a buscar a morir a nosotros mismos. Mire, cuando hablamos de paz, a buscar la paz entre nosotros y Dios, nosotros y los hombres. Será heredores de paz. Buscar la paz y síguela. ¿Dónde está la paz? Muriendo a ti mismo. Pues mueve a ti mismo. Busca la paz. Y una vez la haya, pues síguela. Amén. Eso empieza a manifestarse aquí en nuestras vidas, ahora en la tierra, cuando empezamos a buscar y aceptamos a Cristo, empezamos a buscar y nuestro acercamiento al Dios de los cielos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Anteriormente explicamos que el hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que Dios es el que toma la iniciativa, pero el hombre debe accionar ante este regalo, que es lo mismo que decíamos del carro. El Señor nos provee el carro, pero nosotros nos tenemos que montar en él. Entonces, el Señor provee camino, provee Salvador y provee salvación, pero nosotros tenemos que accionar nuestra salvación en nuestras vidas, en nuestra búsqueda y consagración al Dios de los cielos. Amén. ¿Preguntas? Y hasta ahí terminamos. Arrepentimiento, confesar, creer, recibirle. Todo eso es necesario para nosotros poder recibir nuestra salvación. Amén. ¿Puedo borrar? Isidro. Después de, ¿verdad? De obtener la salvación y que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Hay otro paso a seguir, es de que individualmente tenemos que ocuparnos en nuestra salvación.
como dice Filipenses, ¿verdad? Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino que ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Sé que eso no queda ahí, ¿verdad? ¿Dónde está eso otra vez? Ocuparnos. Oh, en Filipenses 2:12. El ocuparnos quiere decir que es continuo. Hay que estar pendiente, pendiente, pendiente y eso es lo que, bueno, había que ampliarlo más, ¿va? Pero es lo Amén. que... Allá, ya les he hecho esta historia anteriormente, allá conocí al administrador de una iglesia grande, de otra denominación, no tiene nada que ver con nuestro ministerio. Y allá conocí a esa persona, la persona medio ahí. La cosa es que me vine a enterar en el proceso de conocerlo, de la relación con la persona, de que él estaba divorciado, ella no estaba divorciada, pero vivía con ella, pero para ellos eran salvos. Aceptó a Cristo, ¿está condenado a muerte o no está condenado a muerte? Por su fe, a lo mejor es salvo, pero cuando venga el rapto no se puede ir. ¿Por qué? Porque no hay consagración. No está trabajando en su relación con el Señor. Entonces, puede fácilmente que si él no niega su fe, entonces sea uno de esos que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. ¿Ves? Entonces, esa sería su única otra opción de salvación por causa de su fe. Si mantiene su fe de que Cristo sí era el Hijo de Dios, que sonó la trompeta y aconteció que la iglesia fue tomada, entonces ahora él puede ahora pagar con su propia sangre. Lo explicamos, ¿verdad que sí? Porque el salvo siempre salvo es en contra de las escrituras. Estuvimos hablando la semana pasada respecto de qué sacrificio te queda, habiendo pisoteado bajo tus pies la sangre de Cristo Jesús. Y hay varios versículos más que nos enseñan que el salvo siempre salvo no está en las escrituras. Amén. Teológicamente no tiene validez ninguna. ¿Ok? Sino que nuestra salvación la trabajamos continuamente, no por obras, sino por separación, santificación, arrepentimiento. Amén. Así es como trabajamos en ella continuamente. Pero aquel que comete estos actos se está volviendo atrás del lugar en el que ya había sido redimido. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la Biblia habla con respecto a este tipo de cosas, borracheras, disensiones, fornicarios y todo este tipo de cosas, de los cuales no entrarán al reino de los cielos. ¿Quién me lo busca? Isidro Done. Y los mentirosos también. ¿Dónde está ese versículo? Búscate el de Apocalipsis. ¿Gálatas qué? Eh, 5:19. Dame Gálatas 5 primero. ¿5 qué dijiste, Gaby? ¿Qué dice? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, Sigue, pero pleitos, sigue. celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, urgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho. Antes que las practiquen tales cosas, no, los que practiquen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos allá primero. Espérate. Léete esto otra vez, Gaby. O lo leo yo. Va. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, los que están bajo el Espíritu no están bajo la ley. Y esto hay una confusión, he notado, entre los de Tagelin aquí, ¿verdad? Y es que estamos o no estamos bajo la ley.
No estamos bajo la ley. ¿Ves? La consecuencia de muerte de la ley. Pero hay aspectos de la ley que sí tenemos que seguir, que no son los sacrificios para redención de pecados, ni perdón de pecados, ni todo ese tipo de cosas, ni pecados de muerte. Estamos salvos por la gracia. Pero hay aspectos de la ley que todavía tenemos que seguir. Por ejemplo, bajo la ley habla con respecto a matar y sus consecuencias, al hurtar, tener otros dioses. Todo eso eran mandamientos que también venían con la ley. No hay que tener cuidado cuando decimos, pues no estamos bajo la ley. Cuando Cristo mismo dijo, no he venido a volar la ley, sino he venido a ¿qué? A cumplirla. Amén. No estamos bajo la ley, pero hay aspectos de la ley, como los mandamientos que estamos requeridos a seguir. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? La ley. Manifestadas son las obras de la carne, ¿ok? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que la practican, tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Está claro, ¿verdad? Está claro. No es que, no, que pastor, que fíjese que entonces yo encontré este versículo que dice, no, es claro, que no heredarán el reino de los cielos. Pero es que somos salvos por la gracia y no por obra. Estos son obras, esto es forma de vivir. Dice, sed santo porque yo soy santo. Amén. Es simple y sencillo, no hay que tratar de buscarle otro entendimiento para poder justificarnos a nosotros mismos. Entonces no nos engañemos. Dice el tuyo, Priscila, antes de donde doner. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es ese? Primera de Corintios 6, 10 y 11. 6, 10 y 11. 10 al 11. Y el otro era Gálatas 7, 5, 19. Donel. Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. De lo que usted decía de que tenemos que cumplir la ley, pastor, Jesucristo lo resumió en amarás al Señor. Explícate. Ahí, cuando le preguntaron los saduceos y los fariseos para tentarle cuál es el gran mandamiento. Y fue cuando él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, le contestó la respuesta. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él dijo, de estos dos mandamientos depende la ley. Ajá, en eso se resume la ley y los profetas. Esos dos mandamientos no mata. Cumplió la ley. Cumple la ley, no mata. Entonces no estamos. no codicia. Amén. Entonces ahí en resumido se cumple la ley en el nuevo pacto. Sí, pero está muy lindo, se suena muy bien, pero para el que no comprende el contexto de lo que se dice, ahí cumple la ley, es porque el que lo hace, ama a Dios sobre todas las cosas, se guarda del pecado. Amén. Se guarda de no infringir, de no ser desobediente, de no violar los mandamientos que Dios nos dio. Amén. Eso es lo que dice amar a Dios. Si tú amas a Dios, tú te guardas. Si tú amas a tu esposa y si tú amas a tu esposo, tú no vas a cometer adulterio. Si tú amas a tu esposa o a tu esposo, tú no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, me imagino que tú no te vas a ir a robar para que no te metan preso, entonces ellos ahora están a la intemperie porque no tienen nadie que los cuide, que los proteja ni provea para ellos. Eso es amar a tu prójimo, eso es amar a Dios. Porque el que ama a Dios y ama a su prójimo se guarda de no cometer estas cosas. Eso es lo que encierra. Cuando decimos amar a Dios, decimos amar a Dios. Esto es amar a Dios. Amar
al prójimo. Para que lo puedan visualizar. Son dos cajitas. Y en esa cajita están ¿qué? No adulterio. Si lo podemos sintetizar, pastor, el decálogo son 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 5 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Entonces ahí es donde resume Cristo todo el detalle. Este es mandamiento 1 al 5. Y en el decálogo del 6 al 10. 6 al 10. Amén. Amén. Fácil. ¿Qué? Porque a veces digo yo ignorantemente, decimos yo amo a Dios sobre todas las cosas. Para mí no hay nada más importante que Dios. Pero entonces arrancamos con el mundo entero y eso no es amar a Dios. ¿Ok? Apocalipsis. 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Léelo otra vez. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Cuál fue el otro que leíste antes de ese? Ese fue. Amar a Dios y amar a... Ese está en los evangelios. Ok, no te acuerdas la... En Mateo 22, del 36, bueno, de hecho del 34 al 40. 40. Mateos 22, 34 al 40. ¿Alguna otra pregunta? Concluimos que la Biblia declara que no hay justo, ni aún uno, que todos han pecado y caído de la gloria de Dios. Concluimos que el hombre es en esa condición de pecado, se encuentra separado de Dios y destinado para perdición eterna. Concluimos que Dios decidió salvar al hombre por amor de su nombre para manifestar su poder. Concluimos, número 4 y último, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta? Observación, comentario, preocupaciones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jehová Dios, por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, Señor mi Dios, la cual es viva, es fiel y es verdadera. Te pedimos, Señor mi Dios, que la podamos atesorar en nuestros corazones y que podamos reconocer, Señor mi Dios, que tenemos necesidad de un Salvador y que tú has hecho provisión para nosotros, Señor, para que podamos conocer al Cristo de la gloria, quien es tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu perdón, y a través de quien nosotros recibimos, Señor mi Dios, la restauración. Te invitamos, Jehová Dios, que vayas con nosotros, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Jehová, que estemos cubiertos bajo tu gracia y tu misericordia.